¿Qué tal mis amigos de YouTube? Gracias a todos los que están de vuelta para este nuevo video y bienvenidos a todos los que están aquí por primera vez. Como pudiste ver en el título, no vamos a estar haciendo ni macetas de cemento ni macetas de yeso. En esta ocasión te voy a mostrar otro material que estamos utilizando para hacer macetas que te van a permitir ganar dinero en tu emprendimiento o simplemente lo puedes utilizar para confeccionar las macetas para tu jardín. Quédate hasta el final para que veas todo el paso a paso y aprendas cómo lo hacemos. Ahora te voy a detallar los materiales y productos que voy a estar utilizando. En primer lugar, estaré utilizando uno de nuestros moldes de silicona. Nuestro segundo material es la resina de poliéster. El tercer material es el catalizador para resina de poliéster. En cuarto lugar, voy a estar utilizando un producto o aditivo llamado talco industrial. Muy bien amigos, ahora continuamos con lo que sería el procedimiento para la preparación de la resina de poliéster con el talco para obtener la mezcla adecuada que necesitamos antes de agregar en el molde de silicona. Antes de seguir, quiero mencionarles algo verdaderamente importante cuando vamos a trabajar con cualquier tipo de resina, ya sea de epóxica o resina de poliéster. Y es que debemos utilizar los equipos de protección personal, también conocidos como EPP. En este caso serían los guantes de nitrilo y las máscaras de prevención de gases, siempre recomendados cuando estamos trabajando, como les dije anteriormente, con cualquier tipo de resina. Y muy bien amigos, continuamos con la preparación de la mezcla. Ya tenemos previamente la cantidad de resina que vamos a utilizar y solo es cuestión de ir agregando poco a poco el talco. Y aquí hago una pausa para explicarles brevemente para qué uso el talco industrial. Número 1. Lo uso para espesar o darle mayor viscosidad a la resina. Y número 2. Lo uso para bajar la cantidad de resina que tengo que usar y así ahorro dinero. El talco es un material realmente muy barato. Luego de haber obtenido la mezcla adecuada es cuando agregamos el catalizador, que sería el 1% del volumen de resina que estamos utilizando. Seguimos mezclando la resina hasta que empecemos a notar algunos cambios. Estos cambios deben aparecer antes de depositar la resina en el molde de silicona. A propósito de los moldes de silicona, te voy a estar dejando aquí arriba y en la descripción unos videos de cómo hacemos estos moldes de silicona. Recuerda que no todos los moldes de silicona soportan trabajar con resinas de este tipo. Muy bien, los cambios a los cuales debes estar atento son el cambio en la temperatura del recipiente donde estás mezclando la resina, también el cambio de color de la mezcla y el último es cómo empieza la resina a convertirse como en una especie de gelatina. Es justo allí cuando debes depositar toda la mezcla en el molde de silicona. El tiempo aproximado que va a demorar en estar lista la maceta para sacarla del molde es de aproximadamente media hora. Sin embargo, la temperatura que existe en el lugar donde estás haciendo esta maceta puede acelerar o puede atrasar lo que sería el desmolde final o lo que sería el secado final, secado completo de la pieza. Entre más elevada esté la temperatura ambiental, más rápido va a secar y tienes que tener mucho cuidado o tienes que tomar eso muy en cuenta. Y si estás en un lugar frío, entonces va a demorar un poco más en secarse completamente. Ya ha pasado el tiempo indicado y es hora de que saquemos nuestra maceta de resina de poliéster. El resultado es una pieza verdaderamente resistente con la cual no vamos a tener esos problemas de filtraciones o daños por humedad que normalmente tenemos con las macetas de cemento o las macetas de yeso. Y tampoco vamos a tener problemas con las rajaduras, que es muy importante.
Ahora contamos con 3 opciones para confeccionar macetas para nuestro jardín o macetas para ganar dinero en nuestro emprendimiento. Con estas macetas de resina de poliéster no tenemos que esperar ningún tiempo para poder tenerlas pintadas. Nosotros acostumbramos a pintar este tipo de piezas con pintura que, además de pintar, es primer y que es mucho más rápida en su secado y ofrece una excelente protección a lo que es la misma pintura. Este primer más pintura lo puedes definitivamente encontrar en un sinnúmero de colores, dependiendo el gusto que tú tengas. Si este video te ha parecido interesante, te invito a que te suscribas al canal, ya que me encantaría que formes parte de nuestra hermosa comunidad de concreto artesanal. Recuerda activar todas las notificaciones y dejar un mensaje con tu comentario o con tu opinión. Te espero en un próximo video.